hablar del tema de trata de personas es algo muy complejo, ¿sí? Es muy complejo porque de entrada tenemos concepciones distintas de lo que es la trata de personas. Si yo les hablara de lo que es el robo, todos me dirían rápidamente qué es y coincidiríamos. Pero si les pregunto qué es la trata, estoy segura que todos tendríamos una visión distinta. Imagínense lo difícil que es prevenir algo de lo que no sabemos qué es. Si yo les preguntara a ustedes una palabra, que me dijeran qué representa para ustedes la trata de personas o qué es, ¿qué me dirían? Una sola palabra, lo que se les ocurra. Explotación, privación de libertad, coerción, ¿sí? Vulnerabilidad, esclavitud, engaño, exactamente. Fíjense, qué interesante. A estas alturas estamos hablando del 2015, ¿no? El protocolo contra la trata de personas es del 2000, muy poquito tiempo. Yo cuando hacía este ejercicio hace 10 años, la gente solamente me decía 2 palabras, prostitución y mujeres. Qué interesante, ¿no? Estaba muy relacionado este tema. Pero actualmente ya hay un mayor conocimiento, sin embargo, seguimos confundiendo algunas cuestiones, seguimos confundiendo la trata con la explotación, ¿sí? Seguimos confundiendo la trata con el tráfico, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepamos qué es lo que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque este es uno de los delitos en los que la única manera de erradicarlo, la única manera, es la prevención. Vamos a ver ahorita por qué. Entonces, yo voy a empezar platicándoles primero lo que es la trata de personas rápidamente para que después les diga cómo está la situación en el país y, de acuerdo a la experiencia que tenemos, cómo creemos que podemos aportar a este tema. Sí, vamos a empezarlo. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? Ustedes habrán escuchado un término, el término trata de blancas. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Sí? Que es un término que ya no se usa, es un término que sigue todavía muy comúnmente diciendo la trata de blancas, ¿no? Bueno, la trata de blancas se ubicó más o menos a finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado, donde la comunidad internacional empezó a ver que había como un movimiento, ¿no? Había movimiento, se estaban llevando a mujeres europeas blancas, ¿sí? Blancas, a otros continentes para explotarlas sexualmente. Entonces dirían, bueno, ¿por qué no trata de mujeres? ¿Por qué trata de blancas? ¿Sí? Porque la explotación de mujeres no blancas era vista como algo normal, ¿sí? Es decir, empezó a constituir una preocupación cuando eran a las europeas a las que se estaban llevando, ¿sí? Entonces es un tema que empieza con un componente como de entrada un tanto racista, ¿no? Es decir, de entrada estábamos hablando de una preocupación de este término. ¿Qué es lo que se empezó a ver? Bueno, hay un movimiento, no estamos hablando de prostitución, no estamos hablando de explotación sexual, estamos hablando de que se están llevando mujeres de un continente a otro para explotarlas sexualmente. Así empezó. La que sigue, por favor. Sin embargo, bueno, pues empezaron a darse varios instrumentos internacionales, de los cuales no voy a hablar, pero les digo, los primeros tenían que ver con el tema, bueno, de cómo se sancionaba esta situación, porque se empezaron a destacar 3 puntos. 1, que había un movimiento de un país a otro. 2, que se trataba de mujeres. 3, que era para temas de explotación sexual. Estos fueron como los términos que durante todo el siglo pasado, los primeros 50 años, se estuvo moviendo, ¿no? Los convenios contra la trata de blancas, los convenios contra la trata de la prostitución, de las mujeres, pero no había como un sentido amplio de esto, sino que tenía estos 3 elementos. Después habrán escuchado ustedes sobre el tema también, ¿han escuchado el término de trata de esclavos? Trata de esclavos, ¿no? La trata de esclavos, a diferencia de la esclavitud, la trata de esclavos era lo mismo, es decir, la captación de personas, la transportación de estas personas para tenerlas o para venderlas como esclavos. Entonces la trata como tal, la trata tiene una connotación mucho más de comercio, ¿sí? De comercialización, ¿sí? Es decir, es un asunto de hacer como un negocio, pero en este sentido estamos hablando de que también hay un movimiento. Por eso se le ha confundido con el asunto del tráfico, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre trata y tráfico? Ustedes han escuchado el tráfico de migrantes, ¿sí? Y la trata de personas, que son dos términos distintos. El tráfico de migrantes podemos entenderlo como el apoyar a una persona, o más bien el trasladar a una persona de un país a otro de manera ilegal, es decir, sin los documentos legales que se requieren, recibiendo por esto una remuneración. Es decir, es lo que conocemos como el pollero, ¿no? El coyote, que antes era una figura muy clara, ¿sí? Era una figura que estaba en los países y entonces decía, pues yo soy bueno para esto, entonces yo te paso, tú me pagas y nuestra relación termina en cuanto yo te cruce y tú me das el dinero. Actualmente esto ya está totalmente confundido, ¿no? La explotación, la trata en todo caso sería más bien la captación de personas utilizando determinados medios, pero con fines de explotación. ¿Ok? Entonces, la comunidad internacional, ahorita voy a volver a tomar el tema del tráfico por si no quedó claro, ¿sí? Nada más quería acomodar un poquito por ahí el tema. Pero aquí, ¿qué es lo que pasó? Entonces la comunidad internacional sigue viendo, entonces empiezan a salir instrumentos internacionales por todos lados. Ya saben que México, ¿no? Donde pone la pluma firma, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Firmando y firmando y firmando y firmando convenios internacionales y luego no sabemos cómo, ¿no? Cómo echarlos a andar, pero ahí estamos, tenemos la voluntad. Entonces, empiezan todos los convenios sobre esclavitud, sobre el trabajo forzado de la OIT, sobre la violencia contra las mujeres, sobre los derechos de los niños, ¿no? Convenios y convenios y convenios y convenios. Bueno, todos estos convenios hablan sobre diversas modalidades de explotación. Hay una confusión actualmente muy fuerte en torno a lo que es un tratante y un explotador, ¿sí? Normalmente nosotros lo que nos hacemos en la cabeza, la idea es lo que vemos, un poco decir, no, el tratante es el que tiene el prostíbulo, ¿no? Y tiene las chicas ahí obligadas, o el tratante es el dueño de la finca, ¿no? O el tratante es, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Tener la diferencia clara entre trata y explotación es muy importante para que sepamos cómo atacar esta situación. Entonces, ¿qué hace la comunidad internacional? Pues de repente se reúne, muy interesante porque no se reúne en torno a temas de derechos humanos, se reúne en torno a temas de delincuencia organizada transnacional. Se reúne y entonces dicen, bueno, pues estamos observando que una de las problemáticas más fuertes del mundo en este momento, en los 80s, es la delincuencia organizada transnacional. Y dentro de esta hay tres maneras que identificaron que era como más estaba obteniendo recursos. Una era el tráfico de personas, ¿sí? El otro, las armas, y la otra, la trata de personas. Entonces se firma este convenio, el convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, del cual derivan 3 protocolos. Uno de estos es el de trata. ¿Por qué les digo esto? Porque de ahí viene la definición de trata. Imagínense que en los finales de los 90s hasta el 2000, por fin se logra poner de acuerdo la comunidad internacional de decir, vamos a definir qué es la trata de personas. La que sigue, por favor. Entonces, ahí imagínense todos los países, ¿no? Todos los representantes de los países con distintas tradiciones jurídicas, religiosas, creencias, ¿no? Algunos, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde a quien se sanciona es a la sexoservidora, ¿sí? Es decir, en Estados Unidos se sanciona, ¿no? Es un delito ejercer la prostitución. En México no es un delito el ejercicio de la prostitución. En otros, es decir, todos tienen como cosas, ¿no? O distintas formas de visualizar el tema. Entonces, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esto es lo que va a ser trata. Y a partir de esto, ustedes, estados, tienen que legislar, tienen que tipificar, es decir, tienen que tener en sus códigos penales un tipo penal que sancione estas conductas. Y las conductas son captar, transportar, trasladar o acoger personas utilizando las amenazas, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el abuso de poder, el abuso de una situación de vulnerabilidad, la concesión de pagos, con fines de explotación, ¿sí? Con fines de explotación, no y explotación, ¿sí? Entonces ¿quiénes son los tratantes? Los tratantes son estas personas que se dedican a enganchar, a captar, a trasladar y a entregar
a los explotadores. Fíjense qué interesante, como un asunto de mercancías. El tema de trata siempre lo tenemos que ver, lamentablemente, desde un punto de vista de comercio, ¿sí? Es la comercialización de seres humanos. Entonces los tratantes son los que surten los mercados a los explotadores. ¿Sí? Entonces es, por ejemplo, yo cuando quiero comprar un coche con determinadas características, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues voy a depende del dinero que tenga, ¿no? Depende mis gustos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo quiero un coche morado con puntitos, sé que no lo voy a conseguir en una agencia, entonces voy a ir con fulano porque sé que es bueno consiguiendo cosas, ¿no? Entonces lo consigue y entonces me lo vende. Ahora, si tengo más dinero, pues entonces voy a una agencia, ¿sí? Es igualito el tema de trata. Estamos hablando de surtir mercados. Entonces, ¿quiénes son los tratantes? Los tratantes y la trata tiene una característica muy especial. Es uno de estos delitos en los que lo que decimos los abogados, el dolo, ¿sí? Es decir, esta voluntad, ¿sí?, de delinquir, es como evidentísima, es decir, es como es un elemento muy importante porque hay todo un mecanismo, ¿sí? Si ustedes han visto las películas en el tema de trata, casi siempre es este asunto de la chica a la que se la llevan, ¿no? Le dicen que va a ser modelo, ¿sí? La engañan y entonces la meten, ¿no? Termina en un prostíbulo y entonces la tienen obligada y entonces no puede salir. Eso es como lo que hemos visto en las películas. Pero en México, déjenme les cuento que hay algo que es todavía más perverso, que es todavía más fuerte. Tuve la oportunidad de, hace unos años, un par de años, estar a cargo en la FEBIMTRA, en la Fiscalía de Trata de Personas de PGR. Estuve a cargo de todo el tema ministerial, de tema de trata a nivel nacional, y después tuve la oportunidad de ser coordinadora de atención a víctimas en PGR de trata. Y yo tenía a cargo el refugio de alta seguridad, donde estaban las víctimas de trata. Entonces, nosotros lo que hacíamos, íbamos mucho a Chiapas, ¿no? Muchísimo ¿no? a este asunto, a llegar a los prostíbulos de la zona de la frontera y entonces llegar y sacar a las chicas, ¿no? Y luego llevarlas, una cosa muy, muy fuerte. Y entonces fuimos viendo y armando, decir, a ver, ¿cómo es esto en México? Porque creo que tenemos una idea distinta. En México, la característica más especial de la trata, para mí tiene 2 puntos, que estas son conclusiones a las que he llegado después de mucho tiempo. Uno, es que el tratante siempre se va a tomar el tiempo, ¿sí? No es un delito como que yo llego y me lo llevo y entonces lo pongo en un lugar. ¿Por qué? Porque lo que quiere un tratante es que cuando tú, que no tengas la posibilidad de escapar real, es decir, porque saben que si están obligadas en un asunto como de privación de la libertad, se pueden escapar en cualquier momento. No, los lazos que se crean son a nivel emocional. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Es decir, hay un trabajo profundo en tanto a qué, a las carencias. Qué loco, ¿no? Un delito que tenga que ver con lo humano, tanto con lo humano, tanto con las carencias. ¿Qué es lo que hace un buen tratante? ¿No? ¿Qué es lo que haría en el manual del buen tratante? ¿No? ¿Qué haría el tratante? ¿No? El tratante haría más que eso. Primero, identificaría, ¿no? ¿Por qué aún así? Porque si pensamos que la trata es un asunto de pobreza, entonces estaríamos diciendo que toda la gente que no tiene dinero es víctima de trata, y no es cierto. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué algunos trabajadores sí y otros no? ¿Por qué? ¿Qué hay en esto? Bueno, identifica, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Y entonces ve qué es lo que necesita esa persona. Sobre todo mujeres, estoy hablando ahorita mucho del tema de trata, porque esto, ya no les dije, perdón, cuando habla de trata, la que sigue, por favor, nos dice, las formas de explotación entonces no solamente es la sexual, sino también los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre, incluso la extracción de órganos, ¿sí? Es decir, a diferencia de los otros instrumentos internacionales o a diferencia de lo que era la trata de blancas, la comunidad internacional dice, a ver, no solo son mujeres y son hombres, son niños,
son adultos. También estamos viendo que no solo es la cuestión sexual, se puede sacar dinero de una persona de muchas formas, en los trabajos forzados, en la esclavitud, en la servidumbre, en la extracción de órganos. Ahora ya se habla de las adopciones ilegales, se habla de incluir a los chicos, ¿no? Captar chavos, hombres, para la delincuencia organizada, ¿sí? Es decir, ya hay varias formas. Es decir, ¿cómo saco dinero de una persona? Que tiene que ver con el consumismo, que tiene que ver con este asunto de decir, no importa, es una persona, ¿no? Es una cosa, es una mercancía que tiene un precio, que aparte, pues si se desecha, pues hay otra, ¿no? Es decir, no es algo que, ¿no? Hay tantos pobres, hay tantas mujeres, hay tantos que es un mercado que continúa. Bueno, entonces retomo esto. Entonces el tratante lo que hace es, voy a ver cuál es tu carencia y me voy a ir por ahí. Y ahí tenemos casos de chicas que llevan un mes, ¿no? Un mes y medio, se toman ese tiempo, las enamoran, se casan con ellas, está la familia involucrada, ¿sí? Y terminan terminan obligadas a tener relaciones sexuales remuneradas hasta 10, 20 veces al día. Porque entonces ahí ya pasamos a otra parte, pasamos a la parte en la que ya te engancharon, ya crearon una relación, y entonces cuando tú tienes, les prometo que yo nunca tuve un caso, y hasta la fecha, de una chica o de una víctima, un hombre víctima de trata, que se haya reconocido como víctima. No se reconocen como víctimas. Hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, hay también amor, malentendido, evidentemente, ¿sí? Hay, pues este asunto de decir, pues ni modo, por tonta, ¿no? Ya que, ¿no? O esto es lo que me tocó vivir, o, ¿no? Es decir, este tipo de cosas donde la gente no se reconoce. Entonces, el tratante hace muy bien su trabajo. O sea, ustedes imagínense, teníamos los operativos 48 horas y entonces no podíamos tener una declaración de una víctima. Teníamos que estar viendo por dónde nos íbamos porque las chicas nunca nos decían la verdad. Tenía que haber un proceso de meses y meses de trabajo psicológico, tienen procesos de disociación, tienen procesos de estrés postraumático, es decir, la afectación es terrible. Eso cuando hablamos de lo sexual, cuando hablamos de lo laboral, que también es algo muy fuerte, ¿no? Unos enriqueciéndose a partir de los demás. Y entonces esta idea de que pues al menos tienen trabajo, ¿no? Y entonces los tienen a muchos hombres, ¿no? En el campo, a mujeres, a niños, en situaciones de explotación, donde se les paga cualquier cosa, donde se les tienen condiciones insalubres, y entonces el patrón es como esta persona buena que les da trabajo, ¿no? Entonces tiene que ver con todo esto, con todo este asunto de las carencias, de las necesidades, pero sobre todo tiene que ver con la tolerancia social. Tiene que ver con cómo yo tolero estas cuestiones como sociedad. Tiene que ver con los mensajes que les estamos dando a los jóvenes todo el tiempo, ¿no? Decirles, tú eres un objeto que puede ser más bonito o menos bonito, ¿no? Tú eres esto, tú tienes que cumplir este patrón, tú hombre tienes que ser bien hombre y tienes que, ¿no? Dedicarte a esto, tú mujer tienes que ser perfecta para cumplir con estos estereotipos, si no, no vales, ¿sí? Y luego tenemos a las familias con miedo de hablar de estos temas, ¿sí? Cuando estos temas se tienen que tomar tajantemente, decir, hay gente que se dedica a esto. Tenemos sin la idea de satanizar nada, es decir, no es que sea malo, simplemente es un asunto en el cual tenemos un mercado, así como se vende las drogas, así como se venden los seres humanos. Entonces, este es un tema que no hay que entrarle con miedo. Si uno le entra con miedo, entonces no hay manera. Uno le tiene que entrar con mucha decisión y tenemos que entrar con la idea fija de que la gente siempre va a tener esperanza. ¿Con qué lucran los tratantes? ¿Con qué lucran? Puede ser ignorancia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Perdón? Con miedos, claro, con sentimientos. ¿Con qué más? Con necesidades. Fíjense qué duro, ¿no? O sea, qué delito donde con lo que lucras es con lo más humano, con la esperanza, con sueños. Así es, todos tenemos. Yo recuerdo, porque aparte es algo que uno piensa, no, a mí jamás me va a pasar, ¿no? Cuando hacemos capacitación a servidores públicos, ¿no? A jueces, que no, todos muy acá, ¿no? Y entonces les empezamos a contar historias, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace unos años, un ministerio público estaba ayudando en una capacitación, diciendo, ¿no?
Entonces al final se me acerca y me dice, ay, licenciada, ya me preocupé, ¿no? Y digo, ¿qué pasó, Lica? ¿No? Y yo pensé que me había contado un caso que ella tenía, ¿no? Es que, ¿qué creo? Oiga, yo el mes que viene me voy a Canadá, ¿no? Y digo, pues qué bueno, Lica, pues que le vaya muy bien, ¿no? ¿Y cómo fue? Pues me contactaron por internet, ¿no? Y me dijeron que necesitaban abogados. Le digo, ¿usted habla inglés? No. ¿Usted habla francés? No. ¿Usted va a alguna asociación para mexicanos? No. Entonces, es una cosa que dices, bueno, entonces, ¿y usted cómo se va a ir para allá? Y ya dejó el trabajo y ya todo. Pues sí, pero es que este joven y, no, a ver, espérame, ¿qué joven? ¿De qué me está hablando? ¿No? Fíjese, un ministerio público. ¿No? Y yo sí le digo, mire, yo no le quiero destrozar su ilusión, tampoco es que uno se ande por la vida destrozando ilusiones a la gente, ¿no? No, imagínese que andan diciéndole, es que no se enamore, no es un tratante. No, nos llegaba a pasar que luego los papás que no querían a los novios, llegaban y nos decían, es que es un tratante porque ya le está metiendo cosas en la casa. No, espérese, tampoco es para tanto, ¿no? O que le digamos a la gente, oye, que alguien llegue y nos diga, ¿qué creen? ¿Me van a subir el sueldo? No vaya a ser un tratante, ¿no? O sea, no, me están ofreciendo un mejor trabajo. No, tampoco es que vivamos con esto, simplemente decir, pues mire, pues nada más infórmese, ¿no? O sea, nada más vea qué es, o sea, no me sonaba un caso de trata, pero pues tampoco estamos como todos muy, ¿no? Seguros. Entonces es decirle a la gente, simplemente infórmate y cuídate. No es que dejes de tener esperanza, solamente cuídate. O sea, hay que utilizar una lógica, ¿sí? Y también trabajar mucho con todo este asunto del deber ser, del deber ser que se le exige muchas veces, sobre todo a las mujeres. Es un tema de mucha violencia también, que tiene que ver con cuestiones de género, de violencia. Les cuento un caso rápido, que es el que siempre cuento, porque es para mí uno de los más importantes, un caso que tuvimos, muy concreto. Esta es una chica, bueno, nos llega a nosotros cuando yo estaba en la Procuraduría, vengo de Derechos Humanos, pero en esta época en la que estuve en la Procuraduría, era muy interesante porque, bueno, llegaban muchos papás a decirnos que sus hijas habían desaparecido, ¿sí? Y todos los papás siempre llegaban con esta idea de que era trata, ¿no? De que se las había llevado alguna red o los habían, ¿no? Después ya averiguábamos otras cosas, pero ¿no? Normalmente siempre era, a mi hija se la está llevando un tratante. Bueno, en este caso concreto sí era más, sí era verdad. Y lo que sucedió fue que esta chica es una chica en Puebla, ¿sí? Una chiquita de 13 años, una chica normal, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de incluso una chava muy tímida, y entonces yo cuando me toca, bueno, la rescatamos, total, les hago el cuento que la rescatamos y entonces ya la tengo yo en el Ministerio Público, y nosotros lo que hacíamos es que siempre había un acompañamiento, que estuvieran siempre, ¿no? Con alguien, con una psicóloga, que estuvieran con alguien para poder hacer este proceso mucho más amable, porque hay muchos prejuicios en torno a esto y hay mucha agresión por parte de los servidores públicos, mucha, ¿no? Mucha agresión, porque imagínense todos estos prejuicios que tenemos, imagínense estos prejuicios en el acceso a la justicia. Ahí se lo buscó, ahí se fue con el novio, pero sí cómo, no, o sea, imagínense, cómo una chica o un hombre va a tener la confianza de decir algo a un ministerio, lo que yo les digo siempre, ¿ustedes quiénes se creen honestamente para que alguien venga a decirles cosas tan fuertes y tan privadas, ¿sí? De la nada, ¿por qué? Porque son ustedes, ¿qué? ¿La autoridad? Cuando con todo respeto los han visto a ministerios públicos, a políticos, ¿no? En estos lugares. ¿Ustedes creen que les van a tener confianza? Pues creo que no. El trabajo que tenemos que hacer con servidores públicos es desde ahí, es desde por Dios, no estés asistiendo, no, o sea, no seas parte de esto. Qué fuerte, ¿no? Es un rollo social, está todo lleno. Entonces esta chica me empieza a contar que un día está en el parque, está sentadita y entonces llega él. Aparte así me hace, ¿no? Me hace, llega él. Sí, en serio, sí. Muy fuerte. Y muy duro. Digo, yo lo cuento siempre porque es un tema muy duro y lo trato de hacer en risa, pero es muy fuerte porque digo, ok, ¿y él quién es? Digo, lo teníamos a dos oficinas, o sea, estaba en mi oficina ahí porque no teníamos lugar de detenciones, entonces estaba en mí, ¿no? Estaba en mi oficina resguardado y entonces nosotros estábamos con ella en otro lado para que no lo viera, ¿no? Para que no tuvieran contacto.
Y entonces me empieza, le digo, sí, ¿cómo? ¿Quién? ¿No? ¿Cómo es o qué? Bueno, pues él es rubio, ¿no? Él es norteamericano, de ojos azules, bronceado, me lo empieza a describir, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿me permites tantito, no? Y me salió, chicos, nos trajimos a otro, ¿no? ¿No? Nos trajimos a otro porque este no es, ¿no? Y entonces dije, no, pues yo voy a ir a ver, ¿no? Porque, ¿qué es esto? No, es que es para que vean, ¿no? Es muy fuerte. ¿Cómo tenemos que trabajar desde lo más profundo, ¿no? No me dijo es dulce, amable, cariñoso, nada, ¿no? Bueno, llego y lo veo y platicando con los policías de la manera más impresionante. Un tipo encantador. Rubio porque tenía el pelo oxigenado, los ojos azules porque tenía pupilentes y bronceado de spray de estos de así, ¿no? Bueno, tuvo una historia y entonces la chica le dijo, ay, no te preocupes, yo que ahorita traigo algo de dinero, toma y pues mañana vemos, ¿no? Ah, perfecto, no sé qué. Al día siguiente la vuelve a ver, ¿no? Y empieza a hacer este trabajo, ¿no? Bueno, termina el tipo en la casa de ella, o sea, en la casa con sus papás, o sea, así de, mamá, ¿qué crees? ¿Te acuerdas del extranjero que te conté que conocí? Oye, pues sí, se puede quedar aquí en la casa. Y la mamá, ¿qué creen que hace? Pues claro, mija, si no ibas a salir, pero ni en rifa, ¿no? No, en serio, qué fuerte. O sea, este asunto de esta imposición de que tienes que tener, ¿no? Un hombre junto, ¿sí? Eso este asunto donde estamos metiéndoles a las chicas, este asunto de que no hay como una autoestima, un amor por ellas mismas, ¿no? Nos estamos más preocupados por otras cosas que por formar, ¿no? Como mujeres fuertes, ¿no? Decididas, pero porque tienen todo un bombardeo de los medios de comunicación, ¿sí? Y entonces la mamá dice, claro, y el otro se pone a lavar los trastes, ¿no? Y bueno, no, ya tenía a la mamá encantada, ya todo el mundo está feliz, porque siempre en todas las historias, siempre hay alguien, ¿no? Siempre tiene que haber el antagonista. Y entonces la hermana que llega, estaba de viaje, llega y dice, ¿y este quién es? ¿No? Ay, es un amigo de tu hermana que se van a casar en algún futuro, y entonces la abuelita, y no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces la chava dice, o sea, no, ¿qué es esto? O sea, a ver, y entonces hace lo que todo adolescente, bueno, ya es más grandecito, tenía 17 años, haría. Googlea, ¿no? Mete en el internet el nombre, porque aparte te usaba su nombre y todo, o sea. Y claro, era un caso, el chico acababa de salir de la cárcel por corrupción de menores, ¿sí? Va con la hermana y le dice, a ver, ven acá, ¿no? Ve esto, o sea, el tipo fichado, ¿sí? La foto. ¿Y qué creen que hace la chica? No, le dice, lo que pasa es que tú me tienes envidia, me tienes celos, y esto no es real, y tú me quieres separar. Pero vean el trabajo, o sea, ¿desde cuándo tienen un delincuente que se dedica a hacer todo esto? Fíjense la profundidad de este delito. Total que la chica le dice, no, que no sé qué, y entonces va, y la chiquita va y le dice a este hombre, oye, mira, me acaba de decir esto mi hermana, dime que no es cierto, de novela, se los prometo. Y él le dice, lo que pasa es que nos quieren separar, yo me voy de aquí. Y la chica entra en un estado de, no, ¿cómo que te vas? ¿No? Me voy contigo. Y todavía le dice, ¿no? Porque él evidentemente ya había tenido relaciones sexuales con ella, ¿sí? Había sido la primera vez que estaba con un hombre, entonces para ella ya era algo muy formal. Y entonces el chico todavía le dice, lo que lamento mucho pues es que tu hijo se va a quedar sin padre. Y yo, ¿qué hijo? ¿No? Así como de, ¿qué hijo? ¿Estás embarazada? ¿No? Y me dice, no, lo que pasa es que me dijo que como era la primera vez que habíamos tenido relaciones sexuales, entonces yo ya estaba embarazada. Fíjense, ¿no? O sea, todo este asunto de este desconocimiento, ¿no? Entonces le digo, ok, vale. Entonces la chica se va con él. Dejó la familia, dejó la escuela, dejó todo. Y estuvo 4 meses, la estuvimos buscando. Este chico iban subiendo, no iban hacia Tijuana. Entonces, lo interesante es que todavía se tomó el tiempo de 2 meses de no explotarla sexualmente. Fíjense qué interesante. ¿Saben qué hacía para mantenerse? Él se iba con los camioneros a tener relaciones sexuales, él.
para que él se prostituya, para que tuviera dinero y ella todavía quedara más enganchada, ¿no? Ya le debo esto, ¿no? Ya le debo aquello, ya le debo. Cuando nosotros la rescatamos, porque hubo un momento donde tuvo ¿no? Y le llamó a la hermana, y fue como la encontramos, fue porque ya le había dicho, oye, yo ya pagué mi cuota, ¿no? Ahora necesito que tú empieces, ¿no? A tener, ¿no? Te voy a traer clientes, y entonces pero esto no va a ser por amor, esto es solo por nosotros, para que lleguemos a Tijuana, y ya la empezaba a encerrar. Aún a pesar de todo esto, yo tenía una persona a la que tenía que convencer de que este tipo no la quería. ¿Cómo le dices a alguien en un ministerio público que no, que te estaba utilizando como una mercancía, alguien en que confiaste, ¿no? Alguien a quien pensaste que ibas a hacer una familia y una vida? Es una cosa muy fuerte, es un delito ¿Por qué hago toda esta historia? Porque lo que quiero decirles es que trabajar la prevención de la trata de personas requiere de un compromiso importante, requiere del compromiso de hablar las cosas como son, requiere hablar de los peligros, pero también requiere de hablar de otra cosa, del fortalecimiento. Es decir, yo creo que si empezamos a trabajar con el tema de cuáles son los factores de riesgo, entonces podemos ver cómo combatir esto. Porque si lo queremos hacer desde el combate, olvídenlo. Nadie agarra a los tratantes. No les voy a hacer todo el cuento de la legislación porque es larguísimo y es un poco aburrido. Hay una ley en este momento general, se tipifican los delitos, es decir, hay avances en esos temas. Pero está comprobado que no se ha podido hacer nada porque no podemos ir desde el combate. ¿Por qué? Porque imagínense, yo tengo que comprobar, la anterior, por favor, Clau. Ya voy a terminar. Yo tengo que comprobar que esta persona captó a otra con la finalidad de explotarla. O sea, ¿cómo me va a meter en su cabeza y voy a comprobar que su finalidad era explotarla? Es bien complejo. O sea, no es un delito en el cual tiene que haber miles de averiguaciones previas, ¿ok? En lo que sí hay mucho es explotación, ¿ok? Los tratantes son es algo muy como selecto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero, la que sigue, por favor, estos son otros delitos en sí mismo. Yo puedo explotar a una persona sexualmente sin ser un tratante, ¿sí? Yo puedo tener a alguien en esclavitud sin ser un tratante, porque los tratantes son los que surten, ¿sí? Y los otros son los que entonces ya explotan directamente a las personas, ¿ok? Por eso cuando hablamos de trata lo que tenemos que prevenir no es la explotación sexual comercial, ¿no? No, sino la captación, es decir, cómo evitar que capten a las personas. ¿Cómo evito los engaños? Ese es otro. La anterior, por favor, Clau, perdón. ¿Cuáles son los medios que utilizan los tratantes? Las amenazas, ¿sí? Fíjense, pero aparte amenazas, no cualquier amenaza, o sea, no es solamente la amenaza de si te vas te mato, no, hay todavía más cosas más sutiles, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Amenazas? A veces tienen hijos. Ajá. Y le retiran al hijo. Así es. Para que si quieres ver a tu hijo. Así es. Entonces tienes que entregar tanto. Así es. Así es, así es. Esa es una de las formas, así es. Simplemente a una adolescente hacerle sentir que ya hizo algo mal. Eso es, lo que acaba de decir usted es importantísimo. Fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que haría un tratante? O ya también un explotador. Lo que hago es que la involucro, a través de, ¿qué? De un delito. Entonces, muchas víctimas son utilizadas para captar a otras víctimas. O las ponen a vender droga, ¿sí? Las involucran. Y la otra, eso que usted señala es bien interesante. Les voy a contar un caso de una chiquita, una niña oaxaqueña, 13 años, la clásica, que son estas formas de trata de personas que nadie se pone a pensar, la señora de dinero que va al pueblo, ¿sí? Va con una familia y le dice, ay, yo le voy a dar educación, le voy a dar comida, le voy a dar no sé qué, se la lleva, la compra, la elige, ¿sí? Y se la llevan. En este caso no era esto, porque este es un caso que es muy importante que se trabaje,
Estoy hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la trata con fines de esclavitud, es decir, a todas estas niñas que se llevan a las casas en la ciudad y que las tienen en unas condiciones terribles, ¿no? Que dicen, sí, son parte de la familia, pues sí, también el perrito es parte de la familia, ¿no? ¿No? Y las tratan, no les dan educación, las tratan mal, las violentan sexualmente. Esas personas y esas familias son tratantes. ¡Qué fuerte! Siempre pensamos en los tratantes también, pero no, eso es una forma, ahí está la captación, está el transporte, está la acogida con fines de explotación y aparte las explotan. Pero bueno, regresando a este caso, esta niña fue así, llegaron a este pueblo, le dijeron, ¿y sabes qué? Te vas a ir a una casa a trabajar, pues no la venden, sino porque no fue como una venta como tal, sino que le dijeron, ok, y le dijeron, y nosotros, yo te voy a ir, y nosotros le vamos a depositar a tu papá, ¿no? Y ya, bueno. Se la llevan a la Merced, al Distrito Federal, que ahí fue donde la encontramos. Y esta niña ya tenía 16 años. Una comunidad indígena, no hablaba nada de español. Y entonces, bueno, sí se hablaba español, hablaba un poquito de español. Lo que hicieron fue que la llevaron a un prostíbulo, de estos del centro, la sometieron, la violaron, tomaron fotos, le pusieron una ropa determinada, le tomaron fotos y le dijeron, tú cuando quieras, si te quieres ir, te vas, pero estas fotos van para tu papá. Fíjense, la chica estuvo 3 años con tal de que no le mandaran las fotos a su papá. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Por vergüenza, por miedo, porque nadie les va a decir, mi pobre hija, la están sino que van a decir, esta es una prostituta, ya no sirve para nada, ¿no? Ya, el rechazo de la comunidad. ¡Qué fuerte! Una niña de 13 años teniendo que estar sometida hasta 15 veces al día por 20 pesos por miedo a su propia familia. Qué duro, ¿no? Entonces, esto se nutre así, se nutre de las carencias sociales, de nuestras, no sé, como de lo humano, ¿no? Como de lo que todos quisiéramos, pero que la realidad pues no nos da, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, también cómo hay otras amenazas. Te amenazo con migración, ¿sí? Te amenazo con la policía, te amenazo, bueno, varias formas. Te engaño, te ofrezco un trabajo, este asunto, ¿no? Que sí se da de las agencias de modelos. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo no? Si yo soy súper bonita, ¿cómo no voy a, ¿no? ser modelo, ¿no? También tiene que ver con la situación de vulnerabilidad, ¿sí? La situación de vulnerabilidad, que puede ser la falta de educación, ¿sí? Que puede ser que me quiten los papeles. Es decir, siempre hay alguien que vive a través de otro. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Tengo 5 minutos y yo tenía que decirles millones de cosas más. Pero, la idea, 4, ay, qué bárbaro, ya me dijo que 4. Bueno, ¿cuál es la idea? Nosotros en la comisión, yo la verdad es que después de haber pasado por todo, es decir, la atención a víctimas, por estar en la parte coercitiva, legislativa, me di cuenta que no sirve para nada. Lo que sirve es prevenir. Y a mí me parecen ustedes que son, lo comentábamos, son el conducto perfecto para trabajar estos temas. Perfecto. ¿A dónde llega? Ahorita que me contaban de este asunto del mar, ¿no? De los marinos. Decía, wow, o sea, bueno, es que yo como veo esto en todos lados, ¿no? A mí me dicen hasta en los Oxxos y pienso que en los Oxxos podemos hacer algo. Entonces, hay tantos Oxxos que pienso que ahí podemos hacer algo también en los Oxxos, ¿no? Sí, es una obsesión, ¿qué les digo? O sea, vamos viendo para todos lados, claro, si en el café que venden en el Oxxo ponemos una estampita que diga, ¿saben? O sea, cosas que sí le lleguen a la gente. Ahorita acabamos de traducir a 21 lenguas indígenas materiales de prevención de trata. Pero no no a la trata, todo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No?
¿no? Que no te engañen, fíjate, luego hay vividores, ¿no? O sea, palabras que ellos utilizan, el que enamora, el vividor, ¿no? No el tratante, ¿no? Hacer una pertinencia cultural. Entonces yo estoy aquí para decirles, necesitamos su ayuda. Los voy a tratar, los voy a explotar, ¿no? Nosotros tenemos toda la parte conceptual, la parte de poder hacer cosas, ustedes echan la imaginación, ustedes saben cómo llegar y nosotros los apoyamos en lo que nos digan porque creemos que son estas redes, el trabajo en red que es tan importante que ustedes tienen, es la manera de llegar en los albergues de migrantes, que es este trabajo tan bello que hacen, pero en el turismo, pero en tal, podemos hacer mucho trabajo. Estoy a sus órdenes, la comisión está a sus órdenes, si tienen alguna pregunta vamos a estar aquí afuera. Y pues bueno, tenía mucho más que decir, pero pues ya se me acabó el tiempo, siempre me pasa igual, pero muchas gracias.